Me presento, yo soy Hugo Juárez, soy capellán, pastor y comunicador social, y hoy hablaremos del tema de los derechos humanos, precisamente su declaración. Podemos empezar por fechas, por momentos, por datos, pero me parece que sería más justo si comenzamos con una historia. En el año 1941, en el campo de concentración de Auschwitz, un día un prisionero se escapa. Como castigo, los guardias nazis eligieron a 10 hombres al azar para morir de hambre dentro de un búnker. Uno de los elegidos era un sargento polaco llamado Francisco, que enseguida rompió en llanto diciendo: tengo hijos, tengo esposa, y se creó un momento dramático para las víctimas y de burla para aquellos que eran los castigadores. En ese momento, un hombre dio un paso al frente y pidió intercambiarse. No pidió clemencia, pidió intercambiarse. Era un sacerdote franciscano llamado Maximiliano Kolbe. Ese sacerdote dijo: yo soy anciano, él tiene esposas e hijos, pónganme a mí. Los guardias aceptaron a Kolbe como intercambio y semanas después murió, acompañando a aquellos otros 9 en la oscuridad más absoluta. ¿Qué nos muestra esto? Esto nos muestra que podemos abrir este tiempo diciendo que los derechos humanos no nacieron en un escritorio con una pluma y un papel elegante, o en una oficina. No empezaron como una resistencia a algo o una estrategia ideológica. No fue organizada. Los derechos humanos empezaron mucho antes, cada vez que alguien dio su vida, trabajó por el otro, por el prójimo. Los derechos humanos son en esencia la institucionalización de ese amor, la promesa de que nadie es invisible y que todos merecen ser protegidos. Cientos de miles fueron los ejemplos. Jesús es uno de ellos. No podemos negar un mensaje y una vida llena de amor y defendiendo aquellos derechos humanos de los más débiles contra los poderes religiosos y los poderes de turno. Cuidar del desprotegido, dar de comer, atender al que está enfermo, abrigar a quien tiene frío, son verbos. Dar, cuidar, atender, abrigar. Son verbos reales y específicos de los derechos humanos. Poner la vida propia en riesgo o darla aún si es necesario, una resistencia al egoísmo humano a través de la entrega al prójimo, una entrega de amor, coraje, cuyos actos, en el caso de Jesús, cambiaron las reglas del juego de la humanidad. Él tuvo aquella chispa única, tanto desde el punto de vista teológico como hijo de Dios, viniendo al mundo y haciéndose hombre, o como hombre común, esa chispa de humanidad que conectó y rescató al prójimo. Pensemos juntos. Comida hay para todos, agua también, lo que falta es respeto por el prójimo. Esto tenemos que tener grabado en la memoria al estudiar los derechos humanos. Tenemos que abrir nuestra mente. Una historia más. Hablemos del corazón de Varsovia, Irena Sendler. Esta historia es una historia demoledora y enriquecedora. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irena era una trabajadora social que entraba al gueto de Varsovia con una excusa sanitaria. En secreto, ella comenzó a sacar bebés y niños en cajas de herramientas, en bolsas de arpillera, hasta en ataúdes, para salvarlos de la muerte. Anotaba los nombres reales de 2.500 niños que salvó en papeles delgados y los enterraba en frascos de mermelada debajo de un manzano que tenía en su casa, con la esperanza de devolverle su identidad algún día.
Cuando la Gestapo la atrapó, le fracturaron las piernas, los pies, pero no entregó ni un solo nombre. Sobrevivió y pasó el resto de su vida diciendo, podría haber hecho más. Esto nos hace pensar que los derechos humanos no son abstractos, son esos nombres en el frasco, son el compromiso de que ninguna identidad se pierda y ninguna vida sea descartada. Los derechos humanos no son solo leyes, sino una disposición del corazón hacia el otro. Ahí entra nuestra parte también. El texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos dice esto: las atrocidades perpetuas por la Alemania fascista en contra de las minorías y de los individuos con mentalidades independientes antes y durante la Segunda Guerra Mundial provocaron conmoción y horror por todo el mundo. Cuando la guerra terminó, las naciones victoriosas se reunieron para adoptar medidas dirigidas a prevenir que no se repita otra vez estas masacres e impulsen la paz. El resultado fue la fundación de las Naciones Unidas en 1945. La Carta de las Naciones Unidas estableció 6 organismos principales, entre los que se incluyen la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia y, en relación a los derechos humanos, el Consejo Económico Social, ECOSOC. La Carta de las Naciones Unidas autorizó al ECOSOC para establecer comisiones en el campo económico y social para fomentar los derechos humanos. Una de estas fue la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Durante la presidencia de Eleanor Roosevelt, defensora de los derechos humanos y delegada de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, la Comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en lo que hoy conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal, adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es el documento más universal de los derechos humanos en operación actualmente. Eleanor, a quien se atribuyó la inspiración del documento, la nombró la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. No solo el punto de partida es el horror, sino que en realidad también podemos decir que es una promesa. Es la promesa de que nunca más se volvería a repetir semejante época de horror, de muertes y de exterminio. Esto, como podemos ver en la actualidad y mirando para atrás en la historia, no fue cumplido categóricamente. Hay muchísimos lugares donde hay exterminios, donde no hay paz, donde hay discriminación, donde hay hambre, donde hay muertes, y eso le da a la Carta Magna de los Derechos Humanos un sentido de vida, la lucha diaria, en la que todos nosotros como seres humanos nos tenemos que comprometer en trabajar en favor de aquellos que, como dijimos anteriormente, son iguales a nosotros, a veces mucho más frágiles, a veces mucho más debilitados, pero no tienen quien los defienda. Y no es una institución la que tiene que defenderlos, sino en realidad somos todos nosotros los que somos protagonistas de hacer que esta Carta Magna de Derechos Humanos tenga sentido, tenga funcionamiento, sea operativa, porque depende en realidad lo que nosotros mismos hacemos con aquellos que nos rodean. En su preámbulo y en el artículo 1 de la Declaración proclama de modo inequívoco los derechos esenciales de todos los seres humanos, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos ha originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre el advenimiento de un mundo en donde los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfrutan de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. Entonces se declara que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La libertad, la justicia y la paz se basan en reconocer
que el otro, el prójimo, tiene un valor infinito simplemente por el solo hecho de ser humano. Pensemos que los derechos humanos antes de ser leyes fueron necesidades. Alguien tuvo hambre, alguien tuvo miedo, alguien fue silenciado y por otro lado alguien decidió que eso no podía pasar más e hizo algo. Si logramos entender la frialdad en el mundo, desaparecería de un momento a otro. Veamos otro ejemplo para entenderme yo dentro de los derechos humanos que por ahí nos puede servir, o para entenderte vos, que es el caso de Antonietta Tooth en el año 2013, un caso que se relaciona con un ataque a un colegio en los Estados Unidos. En un momento determinado entra un joven con un rifle AK-47 dispuesto a hacer una masacre. En lugar de gritar o atacar, ella se quedó en calma y empezó a hablarle desde su propia vulnerabilidad. Le contó que ella también había sufrido, que había intentado suicidarse, que la vida era difícil, pero que él también importaba. Le dijo: te quiero, me importás, yo no te estoy odiando. El joven que venía a matar terminó bajando el arma, pidió perdón y se entregó sin que hubiera ninguna muerte. La historia de Antonietta nos muestra que ella no citó leyes. Ella lo que hizo fue ejercer la esencia de los derechos humanos, reconocer el enemigo, que aún ahí hay un igual que también sufre. Esto conecta con la idea de que todos nacemos iguales en dignidad y debemos comportarnos fraternalmente, con empatía. Los derechos también son el derecho a ser escuchado y comprendido. De esta manera, con este acto de coraje heroico de Antonietta, ella protegió la vida de 800 niños usando un arma eficaz, que es el amor como herramienta de desarme. Sin compasión no hay derechos humanos. Ahora, ¿cuáles son algunas de nuestras armas? Podemos decir, sin duda, que nuestra voz es un arma de paz, que nuestra palabra empática, con sentido común, con compasión, con compromiso, con responsabilidad hacia el otro y hacia nuestro mundo colectivo, puede ser nuestro barrio, puede ser nuestra ciudad, puede ser nuestra provincia, nuestra nación, el mundo entero, que es nuestra casa, es nuestra gran arma de paz. Esto es lo que piensan los derechos humanos. Hay un concepto clave que tenemos que tomar en cuenta. Los derechos humanos son el escudo que inventamos para que nadie vuelva a sentirse invisible o descartable. Por supuesto que parecería algo sumamente utópico. Pero el tema no pasa por el logro completo, absoluto, de este escudo, de este funcionamiento de justicia, de derechos humanos. Pasa por la lucha constante, pasa por el esfuerzo constante, pasa por la compasión y el amor de las personas que, al sentirse comprometidas, entre las cuales tenemos que estar nosotros, vamos haciendo una pequeña parte para que esto sea una realidad. El corazón de la declaración, en el artículo 1, son 30 artículos, nos muestra una raíz. Explica que la libertad, la justicia y la paz se basan en reconocer que el otro tiene un valor infinito simplemente por el hecho de ser humano. También dice que todos los seres humanos nacen iguales y libres en dignidad y derechos y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Podemos enfatizar entonces esto de comportarse fraternalmente, porque la vida tiene que ver con eso, y los derechos humanos y la posibilidad de que todo funcione mejor para todas las personas de este planeta tiene que ver con una actitud de amistad, una actitud de acercarnos al otro y de romper esa brecha que existe
únicamente porque existe dentro del ser humano también el egoísmo, la ambición, el descontrol y sobre todas las cosas los intereses personales. Acá cuando hablamos de derechos humanos hablamos de los intereses de todos nosotros, los míos, los tuyos y todos los derechos de los demás. Esta situación actual nos muestra que estamos muy lejos de llegar a cumplir el ideal. Sin embargo, más allá de que todavía hay 27 millones de personas viviendo en la esclavitud y miles encarcelados solo por pensar distintos, nos hace pensar que la voz como herramienta, que el no callarnos, que el resistir, no en silencio, sino con nuestra palabra, a toda esa injusticia global en la que muchas veces nosotros nos enteramos diariamente por las noticias, esta historia constante que hoy se puede vivir, se puede ver, se puede, por la tecnología, estar al tanto en tiempo real, podemos entender que es necesario nuestro protagonismo. Sabemos que el 90% de las personas no conocen sus derechos. No podemos protegerlos ni protegen a otros. La ignorancia es una herramienta que va en contra de los derechos humanos, va en contra del ser humano. Cuando menos conocimiento, educación tiene, más fácil es que la esclavitud siga existiendo. Por eso nosotros, a través del tema de los derechos humanos, hacemos una invitación a la acción, a que usemos nuestras voces, porque nuestras voces son poderosas. Dijo Martin Luther King, la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. No es necesario ser un diplomático en derechos humanos para defender los derechos. Se defienden cada vez que elegimos el cuidado de la vida y la felicidad del otro sobre la destrucción, sobre el maltrato, sobre la discriminación, sobre el aniquilamiento intelectual del prójimo. Esto funciona como un escudo. Podemos decir, conectando un poco el documento, la historia, que la declaración nace luego del horror como un despertar, como una promesa, como una carta magna que nos muestra un ideal común al cual ninguno puede quedar exento. Pero sigue siendo una promesa. Está en nosotros el que, además de ser una promesa, sea un escudo. Tenemos 30 artículos para compartir, pero podemos agruparlos en que sus temas básicamente son 4: dignidad, vida y libertad, igualdad e identidad. Cuando nos referimos a dignidad, es cuando los derechos humanos en su carta dicen que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Cuando nos referimos a vida y libertad, se refiere a que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Cuando dice sobre igualdad, es porque está diciendo que todos son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección contra la discriminación. Y cuando habla de identidad, se refiere a que todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y a una nacionalidad. Esto nos muestra que hay un grito en la realidad de hoy, que hay una brecha todavía que nos hace ver que los ideales todavía se están muy lejos de cumplir. Hay una esclavitud moderna. Increíblemente, hoy existen muchísimas personas en esclavitud. También las condiciones laborales son una forma de esclavitud. También la inequidad entre la relación del trabajo para que una persona viva bien, su salario digno, y la explotación de eso
También habla de la ausencia de derechos humanos. Podemos hablar de que la misión es que esto llegue a modificarse a través básicamente de la voz, de la acción y en este caso del funcionamiento de ECOSOC, de las Naciones Unidas. Pero eso nos permite a nosotros quizás tomar como referencia a Gandhi. Podemos nosotros actuar como Gandhi, siendo defensores de la no violencia. Porque cada vez que defendemos el derecho de alguien a ser escuchado o protegido, estamos haciendo que ese papel frío de 1948 recupere el calor que tuvo en su inicio relacionado con el amor al prójimo. En cuanto a la dignidad, el documento nos puede dar 3 pilares que definen esos puntos. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, debemos ser tratados como hermanos. Eso habla de identidad y de fraternidad. Nadie debe ser sometido a torturas, penas crueles o esclavitud en ninguna de sus formas. Eso habla de protección. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a su seguridad y a la libertad de pensamiento y de religión. Eso nos habla de la libertad de ser lo que uno quiere ser, de pensar lo que uno quiera pensar. Siempre que tenga que ver con el respeto al prójimo y que esté dentro precisamente de lo que necesitamos como familia humana dentro de nuestra casa, que es nuestro planeta, algo que construya, algo que sea positivo, algo que ayude, algo que sea constructivo. Y por supuesto, resistirnos a todo tipo de odio, discriminación. Por eso esta carta es tan importante. Vamos a pasar ahora a escuchar y leer los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, con esto vamos a ir finalizando nuestro tema de hoy, que ha sido la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como dije, hemos tratado de hacer un compendio de temas, de historias, de poder ver la esencia, no solo los datos, sino también el compromiso que cada uno de nosotros tiene que tener sobre este tema. Un placer haber estado con ustedes.